Vale, ya está grabando. Buenas tardes, soy Gabriel Ortega Díaz y vamos a comenzar con la unidad didáctica que hemos elegido. En este caso será la unidad didáctica número 6 de nuestra programación, titulada Labrándonos el futuro. Como habrán podido intuir, es una unidad didáctica dedicada al mundo rural y al mundo y a todo lo que conlleva, ¿no? Al sector primario, al mundo agrario. ¿Por qué he elegido esta unidad didáctica? Bueno, decía Jean-Jacques Rousseau que la agricultura es la primera y la más noble de las artes. En este sentido, es una frase aplicable a Castilla-La Mancha porque es una comunidad históricamente agraria. Es bastante más que evidente. No hay que ver nada más que nuestros paisajes, nuestros más productos famosos gastronómicos como el vino, el queso, etc. Aunque ahora actualmente ha perdido peso en las actividades, sobre todo por los paisajes, nuestra comunidad se sigue viendo en el resto del país como una comunidad rural, básicamente rural. ¿Por qué es importante esto para el alumnado? Porque tienen que comprender todos los procesos que existen en el mundo rural y en el mundo agrario. En primer lugar, porque el mundo rural se está desagralizando, como veremos, y tienen que ver los nuevos usos que hay en el mundo rural, porque son muy importantes y son básicos. Y en segundo lugar, ya entrando dentro del sector primario y del sector agrario, para ver qué dinámicas están llevándose a cabo actualmente, cómo las técnicas modernas están sustituyendo a las tradicionales. Ya no solo está ocurriendo, como en los casos más paradigmáticos de España, en el sur español, en el Levante, con la cultura bajo plástico, sino la intensificación y el regadío están llegando ya a cualquier punto de la agricultura española y en concreto de la castilla-la manchega. Y el alumnado debe de saber estos procesos modernos, los procesos externos a la agricultura del mundo rural y cómo están llegando, cómo llegan todos los productos que consumimos a diario, sobre todo los alimenticios. Pues hay que entender cómo se forman, ¿no? De dónde salen. Bien, justificación. Nos basamos en el Real Decreto de 217-2022 del Ministerio de Educación y en concreto a nivel autonómico en el Decreto 82-2022 de la Consejería de Educación. Asimismo, para el calendario escolar nos hemos basado en la Orden 108-2022 también de la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha. Bien, en cuanto a los... vamos con los objetivos. Los objetivos los hemos... perdón, con las competencias claves. Competencias clave. Vamos a explicar qué competencias clave vamos a desarrollar en esta unidad didáctica. Son las competencias que están redactadas en el decreto y en el currículo autonómico y a su vez en el currículo estatal. Y en este caso, en esta unidad didáctica, vamos a desarrollar las siguientes. La competencia lingüística, pues será de las más trabajadas, sobre todo con exposiciones, exámenes orales. La competencia matemática, trabajaremos en numerosos ejercicios y actividades que tendrán que realizar cálculos básicos, no serán muy profundos,
pero sí que tendrán que aplicar ciertos conocimientos, cierto nivel matemático, como son índices, tasas de natalidad, tasas agrarias, etc. Competencia digital, por supuesto que se usará en todas las situaciones de aprendizaje, como veremos también con los elementos transversales, fundamental, las TIC son fundamentales. La competencia de aprender a aprender, la trabajaremos en el principal producto de la situación de aprendizaje, que es, como ahora veremos, una actividad de desarrollo local en la que el alumnado tendrá que diagnosticar un territorio con ciertas carencias territoriales y tendrán que proponer soluciones. Y será una actividad en grupo. La competencia ciudadana, que también se trabajará en esta actividad, porque al fin y al cabo se intenta mejorar la situación socioeconómica de un entorno, en este caso del entorno rural, y la competencia emprendedora. También con la situación de aprendizaje principal de la unidad didáctica, pues los trabajos cooperativos pues, siempre conllevan decisiones de liderazgo, decisiones de cooperación, de trabajar uno, qué parte tiene que hacer cada integrante del grupo. Ahora sí, vamos con los contenidos y los objetivos, porque van enlazados. Vamos a poner los contenidos, porque como los objetivos que hemos redactado para esta unidad didáctica simplemente será que se cumplan, que el alumnado haya comprendido los contenidos, básicamente. Tenemos primero los espacios rurales. Y las actividades que se dan. Incidiremos mucho en esta desagrarización que hemos hablado antes, que el espacio rural ya no es un espacio, ya no es sinónimo de sector primario, aunque todavía es dominante, evidentemente, pero están apareciendo numerosas actividades muy dinámicas que las utilizaremos en nuestra actividad de situación de aprendizaje, como soluciones a las zonas deprimidas, pero están apareciendo actividades como la obtención de energía, con energías limpias sobre todo, placas solares con molinos, están apareciendo el turismo rural, en fin, muchas otras industrias, residencialismo, etc. Seguiremos con, ya nos introducimos al mundo agrario y los paisajes rurales, paisajes agrarios, mejor dicho, de España y de Castilla-La Mancha. Esto es muy importante para hablar de todas las clasificaciones que existen del mundo agrario, en todas las tipologías, si es intensivo o extensivo, el regadío, secano, ya saben todas las latifundio y minifundio, que aprenda el alumnado a distinguir los paisajes rurales, porque luego posteriormente una de las actividades es un examen de reconocimiento de paisajes rurales, paisajes agrarios también, o sea, agrícolas y agrarios. La ganadería precisamente el tercer punto. El cuarto son la pesca y las actividades forestales, que aunque no son tan predominantes en nuestra comunidad, pero sí son en España y son importantes de explicar varios de estos puntos. Y el último, y el último, los últimos del desarrollo local y los objetivos de desarrollo sostenible aplicados. Lo tenemos en nuestras unidades didácticas de nuestra programación, tenemos varios de estos puntos dedicados a los objetivos de desarrollo sostenible que están relacionados con esa situación de aprendizaje. En concreto, los que están relacionados con esta es el objetivo número 2, que es el de hambre cero. Lo explicaremos, lo relacionaremos, no se evaluará en este sentido porque los evaluaremos en otras situaciones de aprendizaje, pero sí que queremos que el alumnado entienda qué relación tiene
o qué aporta el mundo agrario a que se consiga este objetivo. Y el del desarrollo local será el punto de la situación de aprendizaje, en el que aplicaremos una aplicación de la geografía en la geografía profesional, en la realidad, que es lo que queremos que el alumnado se imbuya en este sentido para que consiga motivación al respecto, ¿no? Como hemos dicho, los objetivos están relacionados con los contenidos, simplemente es que comprendan cada uno de los conocimientos que acabamos de exponer. En cuanto a la metodología, pues seguiremos los principios del diseño universal de aprendizaje, que quieren decir básicamente que las actividades sean innovadoras, sean motivadoras, sean sobre todo metodologías activas para que motiven al alumnado. Y como hemos dicho, pues vamos a recurrir a metodologías que involucren, ¿no? que es competenciales, ¿no? que el alumnado las pueda aplicar en situaciones reales. Como hemos dicho, aplicaré las actividades, pero sí son metodologías activas, sobre todo la situación de aprendizaje, que es la que ya he descrito. Espacios y tiempo. Pues usaremos básicamente el aula principal, el aula que nos asigne el centro, aunque también usaremos el aula de informática durante la explicación de un ejercicio que analizará datos del Instituto Nacional de Estadística y los tendremos que extraer de la propia web del INE. También usaremos el aula de informática para desarrollar la actividad de la situación de aprendizaje, de forma que el alumnado pueda buscar en fuentes de internet cualquier tipo de elemento que le ayude a desarrollarla, imágenes, mapas, gráficas, etc. Bien, vamos ahora entonces con las actividades. Vamos un segundo. Vamos con las actividades y ya de paso aprovecho y señalo cuál es su carga en cuáles son los criterios de calificación, que así ya cuando procedamos con la evaluación ya lo tenemos. Actividades, tenemos la 1, una actividad de análisis datos del INE. Simplemente tendrán que extraer los datos que se soliciten y calcular datos agrarios o de otra actividad del sector primario y calcular ciertos índices, tasas, porcentajes, buscar simplemente ejemplos, ¿no? Por ejemplo, cuánto porcentaje de leñoso hay cultivado en Albacete o cuánto porcentaje de herbáceo hay en Ciudad Real. Esta bandera, ya lo aprovecho y lo pongo, un punto. Otra actividad será el examen escrito de paisajes rurales, que valdrá 2 puntos. Como ven en el ejemplo que les he dado, en el anexo 2, el examen escrito serán dos preguntas. En una tendrán que identificar simplemente paisajes rurales españoles, que pueden ser agrícolas o ganaderos, pueden ser pastizales, en fin, extensivos, intensivos, dehesa, etc. Y otra con otro paisaje con una serie, en donde hay unas pequeñas preguntas que indagan más en ese paisaje, en las causas que puedan, repercusiones socioeconómicas que tienen, pero bueno, no pide mucho desarrollo. Nos enfocamos más en que sepan reconocer el paisaje, que es lo que quiero que consigan con este examen. No pretendo, quiero que sea práctico, no quiero que sea de tragar y escupir. Eso quiero evitarlo porque al final eso solo conlleva que al acabar la situación de aprendizaje se les olvida. Pero si aprenden a reconocer los paisajes, lo van a reconocer ya siempre. La actividad 3 es a la salida
de campo o actividad complementaria. Vale 1,5 puntos. Esta será una salida de campo que se realice en la siguiente unidad didáctica relacionada con la industria, porque queremos aprovechar la misma salida de campo para analizar diferentes elementos industriales y rurales de la localidad, aquí de Villarrobledo, porque por ejemplo visitaremos una planta de placas solares que tiene que ver, está en el mundo rural, pero tiene que ver también muy relacionada con el sector secundario, y visitaremos una bodega, la cooperativa local de la vinícola Villarrobledo, que también tiene que ver con los dos sectores. Tienes una parte rural, la propia de la cosecha, ¿no?, de la uva, de la vid, y una parte industrial que es la producción del vino. Entonces, después de hacer esa salida de campo, se les pedirá una memoria, y en esa memoria se evaluará la parte de esa unidad didáctica y la parte de esta, como es una evaluación continua y además estamos en el segundo trimestre, con lo cual no parte el trimestre, entonces no pasa nada porque esa puntuación se añada después a esta unidad didáctica. La actividad 4 es el portfolio, que es simplemente un cuaderno donde tiene vale, medio punto. Es un cuaderno con diversas actividades de síntesis, de indagación, de las que se realizan a diario en la clase o en casa, y bueno, se le pedirá a cada alumno o alumna para que le puntuemos esa actividad diaria y esta actividad continua. Y la actividad de la situación de aprendizaje, que es la de desarrollo local. Que es la que vale 5 puntos. Aquí es donde de verdad van a demostrar que han comprendido lo que queremos impartir en esta unidad didáctica. Tendrán que hacer una exposición de lo tratado y un trabajo expositivo y un trabajo escrito. En la memoria, el trabajo escrito, aparecerá también mínimo, aparte de las imágenes que ellos crean oportunos y mapas, gráficos, etcétera, un DAFO. Les explicaremos también, les enseñaremos a realizar DAFOs. ¿Qué es un DAFO? Lo saben. Un cuadro donde se diagnostica cualquier elemento, en este caso un elemento espacial, como es un elemento del espacio rural. Les pediremos que elijan lo que quieran, una localidad pequeña sobre todo, que esté en recesión poblacional o económica, que haya sufrido la despoblación, el vaciamiento poblacional, o un barrio de una localidad un poquito más como la nuestra, o un barrio que pueda tener deficiencia, pero en general enfocada en el mundo rural, ¿no? Y esa matriz, ese cuadro, diagnostica con las debilidades, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades. Es decir, diagnostica cómo está el presente y piensan en las opciones que tienen. Una vez que vean las oportunidades, a partir de ahí aplican las soluciones que también les hemos explicado en las otras sesiones, ahora veremos la secuenciación. Aplicarán las soluciones que ellos vean más oportunas en el caso que hayan elegido ellos y ellas. Podrá ser un espacio en el que pueda ser muy aprovechable para turismo rural, y a lo mejor hay espacios que puedan ser muy aprovechables para un cultivo o para el cultivo de ecológicos o para plantas de energía renovable, etc. Bien, pues con esto ya hemos explicado las actividades y la metodología que vamos a seguir, porque pues de aquí ya sale que la metodología que hemos explicado anteriormente. Me gusta olvidar del contexto. Genial, no sé cómo lo hago para olvidarme siempre del contexto. Es el centro, os lo he dicho al principio, he dicho el Instituto de Centrivel de Villarrobledo,
la asignatura de Geografía e Historia, el curso tercero de la ESO, y la unidad didáctica 6, lo he dicho al principio, o lo dejo a medias. A la unidad didáctica 6 tenemos, es en el segundo trimestre, con 9 sesiones, de las cuales tenemos un aula, en el contexto del aula, una aula de 20 alumnos, con 2 repetidores, una alumna con TDAH, con trastorno de hiperactividad, y un alumno con dificultades con el idioma, bueno, que viene de un refugiado de Ucrania que todavía no ha aprendido el español. Vale, ya con el contexto explicado, algún día lo diré en su momento, ya podemos explicarle la equidad, porque al final la equidad es la educación y la atención a la individualidad, las necesidades específicas de cada alumno y alumna, pues las atenderemos. La alumna con TDAH, por ejemplo, lo que haremos es sentarla cerca del docente para que exista una bidireccionalidad entre ella y el docente. En cuanto al docente podrá tenerla cerca para vigilar que esté progresando al mismo nivel que el resto de la clase y le pueda adecuar las actividades en función de lo que necesite, porque sabemos que este tipo de alumnado pierde pronto la atención, entonces si hace falta dividir una actividad relativamente larga en otras más cortas, por ejemplo, pues se hace. Y por parte de la alumna, pues estar cerca le permite enfocarse más en las explicaciones expositivas del profesor y alejarse de distracciones como pueda tener en el fondo del aula con conversaciones con otros alumnos y alumnas o con lo que vea en la ventana. Al alumno con dificultades con el idioma le ayudaremos en lo que haga falta con el idioma, aunque aparte el centro le ha dispuesto ayuda con el orientador, y le sentaremos con el alumnado nativo de castellano para que le pueda ayudar con las palabras que peor entienda. Los repetidores los sentaremos también con el alumnado más aventajado para que puedan adquirir de ellos los máximos conocimientos posibles. Estaremos muy atentos de ellos y de ellas, les aplicaremos las actividades de refuerzo y siempre con reforzamientos positivos de la conducta. La transversalidad la trabajaremos de forma similar a como hemos hablado las competencias clave. Sobre todo con nuestra actividad principal de desarrollo local trabajaremos la creatividad, el espíritu crítico, el emprendimiento, la expresión escrita, la expresión oral y la competencia digital y la comunicación audiovisual. Con esa actividad ya vamos a trabajar casi todos los elementos transversales. Por supuesto, con las demás pues también se trabajarán la comunicación escrita sobre todo. Bien, vamos a explicar rápidamente la secuenciación. Lo hemos dividido en 9 sesiones. En la primera la dedicaremos sobre todo a introducir la materia del espacio rural, con imágenes en diapositivas. Pondremos un Kahoot para introducir un poquito esa aplicación que anima más al alumnado a participar y que intenten adivinar aspectos del mundo rural y del mundo del sector primario, para que vean y evaluamos entre todos en qué nivel tienen. Y les explicaré también en esa primera sesión las 5 actividades para que sepan ya de antemano qué van a tener que hacer, sobre todo con la actividad de desarrollo local, que es la que más pesa en la unidad didáctica. La segunda y tercera sesión pues, serán muy similares, simplemente se resolverán dudas al principio de actividades mandadas para casa en el portfolio. Después serán sesiones positivas, unos 20-25 minutos, lo que proceda, o media hora, de los puntos, como he puesto antes, los 2 y 3 los relacionados con el mundo rural, el mundo agrario, en la ganadería, los paisajes rurales, sobre todo los que vayan aprendiendo los elementos más básicos para el examen que hemos dicho que realizarán. En
En la sesión 4 vamos a enseñarles a que hagan la actividad del Instituto Nacional de Estadística, relacionados con estadísticas agrarias. A lo largo de la sesión aprenderán pues, simplemente a buscar los datos y a analizarlos y a completar los índices solicitados. No es muy complicado. En la sesión 5 abordaremos el punto de la pesca y las actividades forestales, con la misma trama que hemos comentado antes en la sesión 2 y 3. En la sesión 6 haremos el examen de los paisajes rurales, que ya habrán tenido tiempo de estudiárselos un poco y repasarlos, y si hace falta siempre les habremos resuelto dudas. Tendrán media hora para realizarlo, y el resto de la sesión comentaremos también dudas y os seguiremos si falta parte de explicar puntos anteriores. Y vamos ya con la sesión 7 y 8, que serán también de forma similar, serán en la aula de informática, y las emplearemos usando la metodología de la hora invertida. ¿Esto qué quiere decir? Mediante un vídeo, vía Parsel, vía YouTube, vía lo virtual, lo subimos en casa, uno cortito de unos 10 minutos, explicamos la teoría, sobre todo en la sesión 7, la parte más enfocada al desarrollo local y a explicar cómo se realiza el DAFO, y en la sesión 2 más enfocada a las posibles soluciones que tienen que encontrar en el territorio que ellos están interviniendo. Y en el aula de informática pues estarán progresando en el trabajo. Como hemos explicado la teoría en casa, pues en clase estarán ya con su trabajo en grupo, con los ordenadores, para utilizar cualquier software que les haga falta, tanto en la exposición como en el trabajo escrito. Y el profesor en este caso será un guía, simplemente para que vayan ellos progresando en esa actividad. Y por último, en la sesión 9 se expondrán los trabajos. Como son 20 alumnos, serán 5 grupos de 4. Tendrán 12 minutos cada uno, 10-12 minutos para exponerlo. Solo se valorará la exposición, luego el trabajo lo entregarán vía aula virtual, que al final se valorará a partes iguales. Estos 5 puntos serán 2,5 la exposición y 2,5 el trabajo escrito. Bien, esto en cuanto a secuenciación, solo nos falta ver cómo lo vamos a evaluar. La evaluación, los criterios de evaluación que vamos a evaluar en esta unidad didáctica van a ser, las competencias específicas van a ser la 1 y la 4, de los cuales vamos a evaluar los 3 criterios de evaluación del 1 y los 2 del 4, el 4.1 y el 4.2, en las diferentes actividades que tenemos. Para evaluar los criterios de evaluación estableceremos los indicadores de evaluación que tienen ustedes en la unidad didáctica que he desarrollado anteriormente. Los indicadores de evaluación servirán para trasladar los contenidos y los conocimientos que tenemos que evaluar a los criterios de evaluación que aparecen en el decreto 82/2022. Como técnicas utilizaremos la teoría de evaluación, que es la evaluación por parte del docente hacia el alumnado por medio de los procedimientos que ahora explicaré, y la coevaluación en cuanto a la actividad expositiva. Tendrán un porcentaje de la exposición, medio punto, lo evaluarán ellos. Les dejará una rúbrica a las alumnas y a los alumnos y se evaluarán ellos de la forma que ellos consideren más justa. Procedimientos. Pues como ya hemos visto en la metodología, haremos un examen, memorias del servicio de campo, procedimientos escritos, procedimientos orales de exposición,
he descrito también en la actividad de desarrollo local, en el documento que entregarán, y incluso con cálculos matemáticos, donde el ejercicio del instituto del INE. Y como instrumentos pues usaremos los más básicos: rúbricas, escalas de valoración y registro de las actividades evaluables en el Excel, en los registros también del portfolio. Y bien, así, falta hablar de las actividades de ampliación. La de ampliación, que valdrá medio punto, será una actividad en la que tendrán que buscar una noticia reciente, que no sea más antigua que un año, relacionada con el mundo rural o el mundo agrario. Hay muchas, por ejemplo, cuando hay noticias de la PAC, cuando hay noticias de incendios forestales, etc. Y que la comenten y que la relacionen con la unidad didáctica, está claro. Y las actividades de refuerzo, sobre todo para el alumnado más desaventajado, pues se les mandará que realicen un glosario de conceptos relacionados con el mundo rural, el sector primario y el mundo agrario, que como hemos dicho no son lo mismo, y que sepan un poquito, por lo menos, los conceptos más básicos de estos elementos. Y actividad complementaria, que ya lo hemos explicado, que es la salida de campo a la vinícola de Villarrobledo. Pues nada más. Muchas gracias por su atención y quedo a su disposición para cualquier duda o cuestión. Muchas gracias.